La caída de Constantinopla en 1453 marcó un hito decisivo en la historia, simbolizando no solo el fin del Imperio bizantino, sino también el cierre de una era medieval. Durante más de 1000 años, Bizancio había sido un faro de cultura, religión y comercio, uniendo Oriente y Occidente. El esplendor de sus palacios, la majestuosidad de la Hagia Sofia y la rica tradición intelectual se enfrentaron a los embates de un mundo en transformación. A medida que los otomanos, liderados por el joven y ambicioso sultán Mehmed II, se acercaban a las imponentes murallas de la ciudad, la atmósfera se cargaba de tensión. El último emperador, Constantino XI, luchaba por mantener la esperanza en un momento en que la ayuda de Occidente resultaba incierta, como si el destino de una civilización pendiera de un hilo. Este asedio no solo terminó con un imperio, sino que también reconfiguró las dinámicas de poder en Europa y Asia, estableciendo un nuevo orden que se sentiría por siglos. Así, comenzamos un viaje a través de los eventos, personajes y significados de esta trascendental conquista. Desde su fundación por Constantino el Grande en el siglo IV, el Imperio bizantino se convirtió en un núcleo vital de la civilización europea y asiática. Con una rica herencia cultural, Bizancio no solo preservó el conocimiento grecorromano, sino que también cultivó un vibrante florecimiento artístico y teológico. La religión jugó un papel fundamental, ya que el cristianismo ortodoxo se arraigó profundamente en su identidad, influenciando su arte, su arquitectura y su pensamiento. Las impresionantes cúpulas de la Hagia Sofia, los mosaicos brillantes que narraban historias sagradas, y el desarrollo del derecho romano en el Corpus Juris Civilis son solo algunos ejemplos de su legado perdurable. Además, mediante su posición estratégica, Bizancio actuó como un puente entre culturas, facilitando el intercambio de ideas y mercancías entre Oriente y Occidente. Este intercambio no solo enriqueció sus propias tradiciones, sino que también sentó las bases para el Renacimiento en Europa. Sin embargo, a la víspera de su caída, a medida que las tensiones aumentaban y su influencia disminuía, el imperio enfrentaba un dilema crucial: luchar por preservar su rica herencia cultural o sucumbir ante el avance de un nuevo orden, liderado por los otomanos. Así, el legado de Bizancio se tornó un testimonio de resistencia y transformación ante la adversidad. El Imperio bizantino, un bastión de cultura y poder, comenzó a mostrar signos de debilidad mucho antes del asedio final de 1453. Internamente, las luchas políticas y la corrupción minaron la cohesión del imperio. Las disputas sobre el trono imperial se intensificaron, debilitando la autoridad de los emperadores y dividiendo a la nobleza. Al mismo tiempo, el empobrecimiento de las áreas rurales y el descenso de la población urbana, consecuencia de plagas y guerras, causaron estragos en la economía. Externamente, la presión que ejercían los enemigos, especialmente los turcos otomanos, fue creciendo. El avance otomano no solo fue militar, también se vio facilitado por la fragmentación de las potencias mediterráneas. A medida que naciones como el Reino de Hungría y Veneza se centraban en sus propias luchas, Bizancio quedó más aislado. La falta de apoyo de Occidente se sentía cada vez más, exacerbada por el cisma de Oriente y Occidente y las diferencias religiosas. Así, mientras Constantinopla se preparaba para resistir el embate otomano, las heridas internas y externas del imperio ya habían comenzado a abrirse, mostrando que su declive era un proceso largamente acumulado, no simplemente el resultado de un asedio. Constantino XI y Mehmed II se alzan como figuras emblemáticas en el dramático desenlace de la historia bizantina. Constantino XI, el último emperador, se erigió como un símbolo de resistencia y valentía frente al inminente desastre. Su legado no solo radica en su determinación de defender las murallas de Constantinopla, sino también en su profundo amor por la ciudad que había sido su hogar y su vida. Mientras las tropas otomanas rodeaban la metrópoli, Constantino era consciente de que la caída de la ciudad significaría el fin de su imperio, un destino que estaba decidido a enfrentar con honor y coraje. Por otro lado, Mehmed II, conocido como el Conquistador, era un líder ambicioso cuyo ingenio estratégico y revolucionarias tácticas militares lo llevaron al éxito. A solo 21 años, había reunido un enorme ejército y orquestado elaboradas preparaciones para asediar la ciudad. La tenacidad de Constantino XI chocaba con la audacia de Mehmed II, creando un choque titánico entre dos mundos. Su confrontación en 1453 no solo decidió el destino de una ciudad, sino que alteró para siempre el rumbo de la historia, marcando el comienzo de la era otomana y el fin del legado bizantino. Los preparativos del asedio a Constantinopla por parte de las fuerzas otomanas fueron una obra maestra de estrategia militar y logística. Mehmed II, decidido a capturar la ciudad que había desafiado a sus antepasados, reunió un inmenso ejército, que algunos estiman llegó a superar los 100,000 soldados. Comprendiendo que la victoria dependería de romper las legendarias murallas de la ciudad, el sultán optó por innovar. Se construyó una serie de fortificaciones, incluyendo la famosa fortaleza Rumeli Hisar en el estrecho del Bósforo, diseñada para bloquear el acceso a la ciudad desde el norte y controlar la ruta de suministros.
Además, la incorporación de la artillería pesada, particularmente el enorme cañón de Orbán, fue un elemento crucial en su planificación. Este monstruoso cañón, capaz de disparar balas de más de 500 kilos, se convirtió en la clave que prometía desafiar las robustas murallas de Teodosio. Los otomanos no solo se prepararon para el enfrentamiento, sino que también organizaron la logística, asegurando provisiones y recursos para mantener a sus tropas durante el asedio. La combinación de fuerza bruta, ingenio y determinación puso a Constantinopla en el punto de mira, sellando el destino de la emblemática ciudad. En un tiempo crítico, mientras las sombras del asedio se cernían sobre Constantinopla, la diplomacia bizantina se convirtió en un rayo de esperanza. Constantino XI, consciente de la magnitud de la amenaza otomana, envió súplicas a Occidente en busca de ayuda. Pero el eco de sus peticiones resonaba en un continente dividido. Las tensiones religiosas, exacerbadas por el cisma de Oriente y Occidente, creaban desconfianza entre los cristianos. La Iglesia católica y la ortodoxa, lejos de ser aliadas, se encontraban en un estado de rivalidad. Además, Europa estaba inmersa en sus propias crisis, con potencias enfrentadas en conflictos que drenaban sus recursos. Algunos líderes europeos, como el Papa Nicolás V, ofrecieron apoyo, pero este nunca llegó al nivel esperado. Las promesas de ayuda se desvanecieron tan rápido como aparecieron, y las diferencias políticas complicaron aún más la situación. Así, mientras las murallas de la ciudad temblaban ante el inminente asalto, la esperanza bizantina se desvanecía. La búsqueda de aliados en un mundo repleto de desconfianzas y luchas internas se convirtió en un símbolo trágico del aislamiento que finalmente sellaría el destino de un imperio en decadencia. El cisma de Oriente y Occidente, que tuvo lugar en 1054, dejó profundas huellas en las relaciones entre la Iglesia ortodoxa bizantina y la Iglesia católica en Occidente. Esta división no solo fue un desacuerdo religioso, sino que se transformó en una gran barrera para la solidaridad entre los cristianos. A medida que el imperio bizantino se encontraba acorralado por las fuerzas otomanas, las súplicas de auxilio que llegaban de Constantinopla eran recibidas con frialdad. La percepción de Bizancio como una entidad excomulgada hizo que muchos líderes europeos reconsideraran su lealtad, priorizando sus propios intereses políticos por encima de la causa común. Además, el miedo a que el apoyo a Bizancio pudiera desencadenar una guerra con los otomanos y llevar a la pérdida de territorios europeos, sumó tensiones que agravaron el aislamiento del imperio. Mientras Constantinopla luchaba por sobrevivir en medio de amenazas crecientes, la falta de un frente unido entre los cristianos se convirtió en una tragedia palpable, que subrayó la soledad del último bastión de la cristiandad oriental. En este contexto, el cisma no solo marcó la historia religiosa, sino que también dejó a Bizancio a la deriva, sin la ayuda que tan desesperadamente necesitaba. La defensa de Constantinopla en 1453 se basó en estrategias militares audaces y recursos limitados. Los bizantinos, conscientes de que debían hacer frente a un adversario vasto y bien preparado, se aferraron a sus legendarias murallas, las cuales habían resistido siglos de asedios. Las murallas de Teodosio, con sus torres imponentes y fosos profundos, fueron el bastión sobre el que se apoyaron durante el asedio. Sin embargo, el verdadero as bajo la manga de los defensores fue el famoso fuego griego, un arma secreta comparable al napalm. Este innovador artefacto, capaz de prenderse con el contacto del agua, se convirtió en una herramienta devastadora contra las embarcaciones otomanas y soldados en asalto. Los defensores, liderados por Constantino XI, se valieron de cada rincón de la ciudad y de la ingeniosidad de su pueblo para poner en práctica estrategias defensivas que intentaban frustrar cada avance otomano. Aunque la situación era desesperada y los recursos escasos, la determinación de estos hombres y mujeres que luchaban por lo que quedaba de su imperio se tornó en una defensa heroica que resonaría a lo largo de la historia. La mezcla de valentía, astucia y desesperación se convirtió en el grito de guerra de un imperio al borde de la extinción. El asedio de 1453 comenzó con el cerco de las imponentes murallas de Constantinopla, un evento que se escribía en la historia como un enfrentamiento titánico entre los otomanos y los defensores bizantinos. Desde el 2 de abril de aquel año, las fuerzas de Mehmed II rodearon la ciudad, bloqueando no solo los accesos por tierra, sino también las vías marítimas. La tensión creciente se palpaba en el aire mientras constantes explosiones de cañones resonaban, anunciando la llegada de una nueva era de guerra. A pesar de contar con unas murallas que habían resistido el paso del tiempo, los defensores empezaban a vislumbrar que la tarea que tenían por delante era monumental. Constantino XI, con su mirada fija en los puntos débiles del asedio, organizó a sus hombres, quienes, impulsados por la desesperación y el deseo de proteger su hogar, lucharon con todo su ser. La ciudad, una mezcla de cultura y historia, palpitaría en el retumbar de los cañones y las llamadas a la defensa. Cada día que pasaba, la presión aumentaba, y el miedo se cernía como una sombra sobre los corazones de los ciudadanos, mientras los otomanos, impacientes, se preparaban para desatar el ataque final que cambiaría el rumbo de la historia para siempre.
A medida que el asedio de Constantinopla se intensificaba, la introducción de la artillería pesada por parte de los otomanos marcó un punto de inflexión en la guerra. Mehmed II, astuto y decidido, había comprendido que las legendarias murallas de Teodosio, que habían resistido ataques durante siglos, eran la clave para llevar a cabo su ambición de conquistar la ciudad. En este contexto, el famoso cañón de Orbán, una auténtica maravilla de la ingeniería, emergió como el arma decisiva. Este coloso de la artillería, con la capacidad de lanzar proyectiles de más de 500 kilos, retumbaba en el aire como un trueno, mientras se preparaba para hacer temblar las piedras de la ciudad. La estrategia otomana no se limitaba solamente al poder de fuego, cada disparo era parte de un plan maestro para debilitar la moral de los defensores. Las murallas, que eternamente habían simbolizado la resistencia y el orgullo bizantino, comenzaron a ceder bajo la presión incesante de los cañones. Las explosiones resonaban en la ciudad, sembrando caos y miedo, y marcando el inicio de un nuevo capítulo en la guerra. La poderosa artillería de los otomanos no solo estaba rompiendo las murallas, sino también el espíritu de aquellos que defendían su hogar y su legado. Las murallas de Teodosio, un gigantesco bastión en la defensa de Constantinopla, se erguían como un símbolo de resistencia ante la inminente llegada de las fuerzas otomanas. Construidas en el siglo V, estas impresionantes estructuras combinaban piedra y acero, complementadas por torres estratégicamente ubicadas que brindaban una vista inigualable sobre el horizonte. Durante el asedio, los defensores bizantinos, liderados por el valiente Constantino XI, se enfrentaron a la cruda realidad de la guerra, intentando reparar y reforzar estas murallas en un intento desesperado por mantener la ciudad en pie. Con recursos limitados y un constante bombardeo de artillería otomana, los ciudadanos con dedicación y valentía restauraron las secciones dañadas, llenando cada grieta con el espíritu de un imperio que se resistía a caer. La situación era crítica, pero el deseo de proteger su hogar superaba el temor. Entre el polvo de la batalla y el eco de los cañones, la determinación bizantina hacia las murallas se transformó en un acto heroico, donde cada piedra, cada ladrillo, contaba una historia de lucha inquebrantable por la supervivencia. Dentro de Constantinopla, las condiciones eran cada vez más desesperadas a medida que se prolongaba el asedio. Con las murallas aún en pie, pero el miedo y la incertidumbre instalados en cada rincón, los ciudadanos experimentaban una angustiosa escasez de suministros. El cerco otomano restringió no solo la entrada de alimentos, sino también de medicinas y otros artículos esenciales. Las calles, una vez vibrantes, se convirtieron en un escenario de penuria, donde familias se agrupaban en la espera interminable de ayuda que nunca llegaba. El bombardeo constante de cañones resonaba ominosamente en el aire, alimentando una atmósfera de pánico que se adueñaba de los corazones de los habitantes. En cada rincón se podían oír susurros sobre las profecías de destrucción, y el eco de la desesperanza se reflejaba en los rostros de quienes luchaban por mantener la moral en medio de la adversidad. La situación se tornaba insostenible, y cualquier destello de esperanza parecía esfumarse rápidamente, mientras la sombra del inminente ataque otomano acechaba el horizonte, recordando a todos que estaban a un paso del final de una era. La religión desempeñó un papel crucial en la vida de los habitantes de Constantinopla durante el asedio de 1453. A pesar de la desesperación que se cernía sobre la ciudad, la fe ortodoxa se convirtió en un faro de esperanza. Los bizantinos, profundamente arraigados en sus tradiciones religiosas, veían en las profecías una razón para resistir. Existía la creencia de que la intervención divina podría cambiar el rumbo del conflicto, por lo que las misas y las oraciones resonaban en las humildes iglesias y en los hogares. La figura del último emperador, Constantino XI, también se revestía de un aura casi mística. Muchos lo consideraban un defensor elegido por Dios. Cada campaña en defensa de la ciudad era vista como una lucha sagrada, y los habitantes se esforzaban por mantener viva la moral, no solo entre los soldados, sino en toda la población. Las letanías y los rituales eran un recordatorio de su identidad y unidad, agudizando su determinación para enfrentar al enemigo, incluso cuando las circunstancias se tornaban insostenibles. El espíritu religioso infundía valor en los corazones de los ciudadanos, ayudándoles a sobrellevar la incertidumbre y el miedo que envolvía la ciudad sitiada. El 29 de mayo de 1453, el aire en Constantinopla se tornó eléctrico, cargado de una mezcla de miedo y determinación. A primera hora, las fuerzas otomanas, bien organizadas y provistas de una potente artillería, comenzaron el asalto decisivo que cambiaría el destino de la ciudad. Con un estruendo ensordecedor, los disparos del cañón resonaron como si el mismo cielo se partiera. El famoso cañón de Orbán lanzó su plomo contra las ya debilitadas murallas teodosianas. Los defensores, liderados por el valiente Constantino XI, intentaron contener la embestida con un coraje feroz, defendiendo cada metro cuadrado de su hogar con lo poco que les quedaba. Las olas de soldados otomanos, impulsadas por un fervor implacable, superaban en número a los bizantinos, quienes luchaban a brazo partido.
La ciudad, una joya reluciente en el pasado, fue testigo de una brutal batalla en sus calles, donde el polvo y el caos se mezclaban con gritos de guerra. Finalmente, cuando las puertas fueron forzadas y la ciudad se oscureció por la llegada del enemigo, el último bastión de resistencia se desvaneció, sellando el destino de Constantinopla y marcando el fin de una era que perduraría en la memoria de la historia. En los momentos finales de su reinado, Constantino XI se convirtió en un símbolo de la eterna lucha bizantina. Mientras las fuerzas otomanas arrasaban cualquier resistencia, el emperador, con su armadura desgastada y una determinación inquebrantable, se negó a abandonar su ciudad. Recordado como un líder valiente y noble, luchó codo a codo con sus soldados, inspirando coraje a quienes lo rodeaban. El 29 de mayo de 1453 se convirtió en su último día de gloria, al ver cómo las puertas de Constantinopla caían bajo el poder del asedio otomano. Consciente de que su destino estaba sellado, enfrentó al enemigo en el combate final, siendo un testimonio vivo del espíritu de resistencia de un imperio que se desvanecía. Al caer en batalla, Constantino XI no solo entregó su vida, sino también un legado imborrable, simbolizando la dignidad y la lucha por la libertad ante la adversidad. La historia lo recordaría no solo como el último emperador de Bizancio, sino como un mártir que se hizo eco en las páginas doradas de la resistencia, convirtiéndose en un héroe que inspiró a generaciones futuras. Su nombre quedó grabado en la memoria colectiva, recordando al mundo que la lucha y la dignidad no se rinden fácilmente. El saqueo de Constantinopla tras su captura el 29 de mayo de 1453 fue un episodio devastador y caótico que dejó una huella imborrable en la historia. A medida que las fuerzas otomanas irrumpieron en la ciudad, un torrente de soldados, ansiosos por ejercer venganza por el largo asedio, se lanzó a las calles, desatando el caos. Las antiguas riquezas y magníficas obras de arte, testigos del esplendor bizantino, fueron destruidas o robadas sin piedad. Iglesias que durante siglos habían sido refugios de fe y esperanza, se convirtieron en escenarios de pillaje. En medio de esta devastación, la población civil sufrió en silencio. Muchos ciudadanos se convirtieron en víctimas del descontrol, enfrentándose al miedo, la violencia y la pérdida. No solo se saqueó el patrimonio material, sino que también se desvanecieron tradiciones y modos de vida que habían florecido durante más de 1000 años. La caída de Constantinopla simbolizó el fin de una era, y tras el eco de los gritos y el estruendo de la devastación, las calles de la ciudad dejaron de ser un crisol de culturas, convirtiéndose en un oscuro recordatorio de la transitoriedad del poder y la tragedia de la pérdida. Este saqueo no solo marcó el ocaso del Imperio bizantino, sino que también sentó las bases para una nueva y compleja era en la historia europea y mediterránea. La conquista de Constantinopla en 1453 no solo representó el final del Imperio bizantino, sino que significó un formidable impulso para el emergente Imperio otomano. Con la captura de esta emblemática ciudad, Mehmed II, conocido como el Conquistador, afirmó su poder y estableció Constantinopla como su nueva capital, renombrándola Estambul. Esta victoria no solo dotó a los otomanos de un símbolo de grandeza, sino que también les proporcionó un acceso estratégico a rutas comerciales vitales entre Europa y Asia. La ciudad, una encrucijada cultural, se convirtió en un centro de aprendizaje y un hogar para eruditos, lo que fomentó un intercambio vibrante de ideas, ciencias y artes. Además, al asegurar la capital bizantina, el Imperio otomano consolidó su control sobre la región, expandiéndose hacia los Balcanes y más allá, transformándose rápidamente en una de las potencias más temidas y respetadas de la época. Así, el asedio de 1453 marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia, donde el sol otomano comenzaba a iluminar un vasto y diverso imperio que dejaría una huella indeleble en el mundo. La caída de Constantinopla en 1453 sacudió a Europa, generando una mezcla de respuestas que reflejaron la complejidad de la época. Muchos estados europeos vieron con inquietud cómo el poder otomano se expandía, y aunque algunos consideraron la posibilidad de una cruzada para ayudar a los bizantinos, las divisiones internas en el cristianismo y la falta de un liderazgo unificado obstaculizaron cualquier acción efectiva. En las cortes europeas, la caída de la ciudad resonó como un eco de un peligro inminente, una señal de que las antiguas estructuras de poder estaban cambiando. Mientras algunos príncipes y nobles se apresuraban a enviar apoyo diplomático, muchos otros sopesaban sus intereses económicos y políticos en lugar de solidarizarse con la causa bizantina. Este dilema reflejaba una mentalidad pragmática, donde la lucha por el dominio y el comercio a menudo eclipsaba la unidad religiosa. A medida que los ecos del asedio resonaban en las mentes de los líderes europeos, la caída de Constantinopla se convirtió en un símbolo no solo del fin de un imperio, sino también del inicio de una nueva era geopolítica marcada por la preocupación y el asombro ante el poder otomano, transformando las relaciones en un continente que aún lidiaba con sus propias divisiones. Con la conquista de Constantinopla en 1453, comenzó una nueva era marcada por la transformación cultural y arquitectónica bajo el dominio otomano. Mehmed II, conocido como el Conquistador, no solo tomó posesión de la ciudad,
se convirtió en su nuevo gobernante, instaurando un verdadero renacimiento en el corazón de su imperio. Las antiguas iglesias bizantinas, como Santa Sofía, fueron renovadas y adaptadas, convirtiéndose en mezquitas que resonaban con el llamado a la oración, mientras que nuevas edificaciones, como palacios y mezquitas, surgieron para reflejar la grandeza del nuevo régimen. La ciudad, que había sido un crisol de culturas, floreció aún más al convertirse en un centro de aprendizaje y diversidad, atrayendo a eruditos y artistas de todo el imperio. A su vez, la mezcla de influencias orientales y occidentales enriqueció la vida cotidiana de sus habitantes, dando lugar a una vibrante vida cultural. La maestría arquitectónica otomana se dejó sentir en sus bellos minaretes y elaborados mosaicos, que aún hoy embellecen el paisaje. La Constantinopla otomana, aunque marcada por la adversidad del pasado, emergió como un símbolo de renovación y adaptación, fijando su lugar en la historia como una metrópoli impresionante y compleja que dominaría la escena geopolítica durante siglos. La caída de Constantinopla en 1453 no solo marcó el fin de un imperio, sino que también dejó un legado cultural profundo y duradero que resonó en la literatura, el arte y la historiografía. En Occidente, el suceso inspiró a escritores y artistas, quienes encontraron en la tragedia bizantina una fuente inagotable de inspiración. Las obras de autores como Francesco Petrarca y Giorgio Vasari reflejaron la nostalgia por la grandeza de la civilización bizantina, al tiempo que planteaban inquietudes sobre el futuro de Europa ante el avance otomano. Por otro lado, en las tierras otomanas, la conquista de Constantinopla representó un nuevo comienzo, simbolizando el triunfo del Islam y la asunción de una identidad cultural única. Este acontecimiento inspiró obras maestras en la literatura y la pintura, que celebraron la grandeza del nuevo imperio. La historiografía también se vio influenciada, con crónicas que registraron las hazañas tanto de los defensores bizantinos como de los conquistadores otomanos, contribuyendo a forjar narrativas que han perdurado hasta nuestros días. Así, la captura de la ciudad no solo fue un punto de inflexión histórico, sino también un catalizador de creatividad cultural que continúa impactando la memoria colectiva de Europa y Oriente Medio. La caída de Constantinopla en 1453 hectáreas ha sido un tema rico en representaciones y mitificaciones a lo largo de los siglos. Desde su derrota, la narrativa alrededor de este evento ha encontrado eco en la literatura, el arte e incluso en la canción popular. En Occidente, el asedio no solo simbolizó el fin de una era, sino que también despertó un sentimiento de lamento y pérdida, inmortalizado en diversas obras donde se exalta la grandeza del imperio bizantino y sus héroes, especialmente Constantino XI, el último emperador. La tragedia se tejió con un aire de sufrimiento y heroísmo que hizo de este capítulo histórico un símbolo de valentía. Mientras tanto, entre los otomanos, la conquista fue proyectada como una gloriosa victoria, un triunfo del Islam que hizo de Mehmed II un líder legendario. Así, cada cultura ha modelado su propia versión de la caída, perpetuando mitos que reflejan sus valores y creencias. A través de los siglos, la memoria de Constantinopla ha conservado su fascinación, recordándonos que no solo se perdió una ciudad, sino un mundo de intercambios culturales, tradiciones y visiones que dieron forma a la civilización. La historia de su caída sigue viva, resonando con emociones que nos conectan a todos. La caída de Constantinopla dejó a miles de bizantinos en una situación desesperada, y muchos de ellos se convirtieron en refugiados, dispersándose por toda Europa. Esta diáspora no solo significó la pérdida de una ciudad, sino también la transmisión de una rica herencia cultural y conocimientos que marcaban el esplendor de Bizancio. Los eruditos y artistas que huían de la conquista otomana llevaron consigo sus saberes en campos como la filosofía, la ciencia y el arte. En ciudades como Venecia y Florencia, estos exiliados se convirtieron en portadores de la tradición clásica, influyendo en el Renacimiento europeo. Su presencia revitalizó las universidades y los talleres de arte, fomentando un intercambio vibrante de ideas que transformó el pensamiento occidental. Además, al compartir sus técnicas artísticas y conocimientos teológicos, los bizantinos contribuyeron a la creación de un ambiente cultural diverso que enriqueció la vida de los nuevos países que los acogieron. Así, aunque el imperio bizantino llegó a su fin, su legado se extendió y resonó en el corazón de Europa, dejando huellas imborrables en la historia, la cultura y la identidad que perduran hasta hoy. La caída de Constantinopla en 1453 se erige como un hito fundamental en la historia, marcando el cierre de la Edad Media y abriendo las puertas a la modernidad. Este evento no solo significó la disolución de uno de los imperios más longevos de la historia, sino que transformó radicalmente el panorama político y cultural de Europa. Las viejas formas de gobierno y las estructuras sociales que habían dominado durante siglos comenzaron a desmoronarse ante el avance del Imperio Otomano. La conquista de Constantinopla simbolizaba el fin de una era de feudalismo y la llegada de un nuevo tiempo en el que el comercio y el crecimiento urbano comenzaban a tomar protagonismo. A nivel intelectual, el Renacimiento se avizoraba en el horizonte, inspirado en el redescubrimiento de las antiguas tradiciones grecorromanas que muchos exiliados bizantinos llevarían consigo al occidente.
La caída se convirtió en un símbolo del cambio, resonando en la letra de las canciones y en la pluma de los escritores, quienes vieron en este suceso un reflejo de la fragilidad de las civilizaciones. Así, el 29 de mayo de 1453 se consagró no solo como la fecha de una derrota, sino como el umbral hacia una nueva era llena de posibilidades y desafíos para Europa. La caída de Constantinopla en 1453 tuvo repercusiones profundas en las rutas comerciales que unían Oriente y Occidente, marcando un cambio drástico en el panorama económico de la época. Este crucial punto de intercambio se había establecido durante siglos, facilitando el comercio de especias, seda y otros bienes valiosos. Sin embargo, tras la conquista otomana, muchas de estas rutas comenzaron a cerrarse o alterarse, creando un vacío que desafió a los mercaderes europeos. Las potencias occidentales, inquietas por el dominio otomano, empezaron a explorar nuevas rutas marítimas hacia Asia, lo que finalmente condujo al descubrimiento de América y al establecimiento de nuevas dinámicas comerciales. Venecia y Génova, quienes habían prosperado gracias al comercio con Bizancio, se vieron que compelled a adaptarse a esta nueva realidad. Mientras tanto, los otomanos también aprovecharon la situación, asegurando su influencia sobre las rutas comerciales y transformando a Constantinopla en un bullicioso centro de comercio que atraía mercancías de todo el mundo. Este cambio no solo alteró el flujo de bienes, sino que también sentó las bases de un comercio transcontinental que tendría un impacto duradero en la economía global. Así, la caída de Constantinopla fue, en muchas formas, el catalizador de una nueva era en las relaciones comerciales del mundo. Durante el asedio de 1453, las innovaciones en instrumentos de guerra jugaron un papel crucial en la captura de Constantinopla. En un contexto de guerra donde las viejas tácticas ya no eran suficientes, los otomanos hicieron un uso destacado de la artillería pesada, destacándose los enormes cañones de asedio, como el famoso Gran Bombardino, diseñado por el ingeniero húngaro Orbán. Estos colosos de metal, capaces de lanzar proyectiles que pesaban toneladas, fueron decisivos para romper las imponentes murallas de la ciudad. Las defensas bizantinas, a pesar de ser robustas, se vieron desbordadas por esta nueva forma de combate. Las tácticas también evolucionaron, combinando la eficacia de la artillería con la infantería, los arqueros y los asaltantes que buscaban aprovechar cualquier debilidad en las murallas. Además, el uso del fuego griego, una poderosa arma incendiaria, ofreció a los defensores una esperanza momentánea, generando caos en las filas otomanas. Sin embargo, el ingenio y la determinación del ejército otomano prevalecieron, cambiando el curso de la historia en un asedio que no solo fue una batalla, sino un testimonio de cómo las innovaciones tecnológicas pueden redefinir el arte de la guerra y los destinos de civilizaciones enteras. En los últimos años, la caída de Constantinopla ha sido objeto de renovados estudios que ofrecen nuevas interpretaciones sobre este acontecimiento crucial. Historiadores contemporáneos han comenzado a explorar no solo los factores militares que llevaron al desenlace, sino también las complejas dinámicas sociales, culturales y económicas que rodearon el asedio de 1453. Se discute, por ejemplo, cómo las rivalidades internas dentro del Imperio bizantino jugaron un papel tan decisivo como la fuerza militar otomana. Además, se ha puesto de relieve el impacto del intercambio cultural y el papel de la religión, examinando cómo el cisma de Oriente y Occidente afectó las posibilidades de unirse ante la amenaza otomana. Los estudios recientes también analizan el uso de nuevas tecnologías, no solo como armas de guerra, sino como elementos que transformaron la manera en que las civilizaciones se defendían y atacaban. Estas discusiones no solo redefinen nuestro entendimiento de la caída, sino que también invitan a cuestionar las narrativas hegemónicas que a menudo han simplificado un evento tan complejo. Así, la caída de Constantinopla se presenta no solo como un final, sino como un punto de partida para considerar la interconexión de culturas y la fragilidad de las civilizaciones a lo largo de la historia. A pesar de la desolación que dejó la caída de Constantinopla en 1453, el deseo de recuperar las antiguas tierras bizantinas nunca desapareció por completo. En las décadas siguientes, varios líderes y movimientos intentaron reactivar el espíritu imperial, aunque estos esfuerzos a menudo chocaron con la dura realidad del poder otomano que se había consolidado. En el siglo XVI, algunos nobles y aventureros bizantinos, incluso en el exilio, creían que podría ser posible reunir un ejército de cruzados para hacer frente a las fuerzas otomanas. Sin embargo, las divisiones internas y la falta de una estrategia unificada pronto llevaron a la frustración. Las pequeñas fuerzas que intentaron liberar regiones como Moria o Tesalónica se encontraron con una resistencia abrumadora y acabaron fragmentadas, sin recursos para sostenerse. Las potencias cristianas de Europa, preocupadas por sus propios problemas, no mostraron un interés real en llevar a cabo una nueva cruzada, lo que dejó a los bizantinos dispersos y desalentados. Así, lo que comenzó como un ferviente deseo de reconquista se convirtió en una serie de intentos fallidos, revelando no solo la fortaleza otomana, sino también la fragilidad de las aspiraciones bizantinas en un mundo que había cambiado para siempre. La caída de Constantinopla puede verse como el epítome de un fenómeno recurrente en la historia,
el declive de grandes civilizaciones. A lo largo del tiempo, diversas culturas han enfrentado desafíos que han desencadenado su derrumbe, y el Imperio Bizantino no fue una excepción. Este imperio, que logró perdurar más de 1000 años, reflejaba tanto la grandeza humana como su vulnerabilidad. Al igual que Roma, que se desmoronó tras siglos de inestabilidad y corrupción, Bizancio sufrió por luchas internas y externas, incapaz de adaptarse a las cambiantes realidades políticas y militares de su tiempo. Las invasiones, la pérdida de territorios y la falta de cohesión fueron factores críticos que también llevaron al colapso de civilizaciones como los mayas y los aztecas. Sin embargo, mientras que algunos imperios se fragmentaron lentamente, el final de Bizancio fue súbito y dramático, un cerrojazo que resonó a través de la historia. Este contraste entre declives paulatinos y caídas vertiginosas invita a reflexionar sobre la fragilidad del poder y la inevitabilidad del cambio, recordándonos que, a medida que las civilizaciones alcanzan su apogeo, el hilo que la sostiene puede volverse sorprendentemente delgado. Después de la conquista de Constantinopla, Mehmed II se propuso transformar la ciudad en un bullicioso centro del nuevo Imperio Otomano. Consciente de la importancia de la repoblación y la revitalización, implementó una serie de medidas audaces. Primero, invitó a diversos grupos étnicos y religiosos a establecerse en la ciudad, incluyendo griegos, armenios y judíos, quienes aportaron sus habilidades y tradiciones. Las tierras confiscadas a los derrotados fueron redistribuidas, ofreciendo incentivos a quienes decidieran mudarse a la metrópoli. Además, se restauraron infraestructuras dañadas y se incentivó el comercio mediante exenciones fiscales. Las mezquitas y otras edificaciones emblemáticas comenzaron a construirse, simbolizando el nuevo orden otomano. No solo se trataba de repoblar, sino de impresionar al mundo con la grandeza de Constantinopla, que se convertiría en el nuevo corazón del imperio. Este enfoque no solo ayudó a estabilizar la ciudad tras el asedio, sino que también sentó las bases para su transformación en un centro cultural, político y comercial que atraería a personas de distintas partes del mundo. Así, desde las cenizas de la conquista, Constantinopla emergió como un faro de diversidad y renovación. La caída de Constantinopla en 1453 marcó un punto de inflexión no solo para el Imperio Bizantino, sino para el rumbo de la historia mundial. Este evento no solo selló el destino de una civilización milenaria, sino que también abrió las puertas a una era dominada por el Imperio Otomano. La captura de la ciudad en el contexto de un mundo en constante transformación envió ondas de choque a través de Europa, alterando rutas comerciales, redibujando fronteras y desatando corrientes migratorias. Las consecuencias fueron profundas. La caída de Constantinopla se convirtió en un símbolo de la transición de la Edad Media a la modernidad. A medida que los eruditos bizantinos huyeron a Occidente, llevaron consigo un tesoro de conocimientos que avivó el renacimiento europeo. La mezcla de culturas y la difusión de ideas crearon un crisol único que impulsó el progreso en múltiples disciplinas, desde el arte hasta la ciencia. Además, el cambio en el equilibrio de poder estimuló interesadas reacciones en el panorama político europeo, motivando nuevas estrategias y alianzas mientras los estados buscaban adaptarse a la nueva realidad. Así, el impacto de este acontecimiento trasciende su tiempo, recordándonos que cada caída abre la puerta a nuevas posibilidades, transformando el tejido de la historia para siempre.